Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. 32 precandidatos y de ellos apenas 4 son mujeres. Nada de paridad ni de alternancia, por lo que se ve. Finalmente, una de esas mujeres es Verónica Mendoza, quien intenta por segunda vez la presidencia de la República. Hoy más que nunca es necesario que quienes vamos a votar el 11 de abril del 2021 lo hagamos escuchando lo que candidatos y candidatas quieren hacer en lo que será el gobierno del Bicentenario. Y un reto adicional es que no podrán haber mítines, no podrán haber aglomeraciones. Será una campaña en sí misma inédita. Y de lo que se trata es que quienes quieren llegar a la presidencia del Perú pues pongan a prueba su transparencia, su entorno, su financiamiento, su honor y sus buenos propósitos con el Perú. Verónica Mendoza está en el Cusco y nos atiende a esta hora de la noche. ¿Cómo le va, Verónica? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a las familias del Perú. Usted habla de refundar el Perú. Es una bella frase. Con Paniagua pensamos eso, quizá con la constituyente del 78 también. Velasco habría pensado lo mismo. ¿Por qué usted sí lo podría hacer? Jaime, hablamos de refundar el Perú, mira, porque precisamente el día de ayer, 4 de noviembre, estuvimos en Tinta, Tungazuca y Anaoca, aquellas tierras cusqueñas donde los peruanos y peruanas dieron el primer grito de independencia bajo el liderazgo de Micaela Bastidas y Túpac Amaru contra la opresión y el abuso colonial, una gesta que nos parecía importante conmemorar, pero también, Jaime, porque consideramos que hoy vivimos un nuevo momento histórico en el que nos toca impulsar una segunda gesta de emancipación para liberarnos de la corrupción, del entreguismo, de la violencia. Y esta es una tarea que no me corresponde a mí como individuo, que no le corresponde solamente a una fuerza política, sino que le corresponde al pueblo peruano en su conjunto. Y lo que nosotros hacemos entonces es convocar a la gente, al pueblo, a organizarnos, a alzar la voz, Jaime, para que ningún peruano más tenga que morir porque no pudo encontrar una cama de hospital o porque no se pudo pagar un balón de gas o para que ningún niño o niña del Perú se quede sin acceder a educación porque no tiene internet o ninguna mujer abusada quede, ¿no es cierto?, abandonada y el crimen contra ella en impunidad. Esa es nuestra convocatoria, Jaime, en el marco de este proceso electoral, al pueblo peruano. ¿Usted recuerda hoy gestas tan memorables e inolvidables como las de Tinta y otras allá en el Cusco? Pero hoy, no sé, parece que nos hubiéramos adormitado un poco como sociedad, que hemos perdido el reflejo o las ganas de poder transformar algunas cosas. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la gente que hoy está viviendo una pandemia, que está sin empleo, que está en la informalidad, que está haciendo que los números o los índices de la pobreza aumenten? Es una desolación tremenda. ¿Cómo es que una candidata como usted podría encender, en el buen sentido de la palabra y con los mejores propósitos, entiendo yo, para que podamos reconectarnos por la senda del crecimiento? Jaime, mira, en estos días, conversando con la gente aquí en Cusco, como días atrás en Lima, es cierto que hay desazón, hartazgo, indignación, angustia también por la situación que estamos viviendo y el futuro incierto que nos espera. Pero también hay esperanza, Jaime, y hay convicción en la gente de que las cosas sí pueden cambiar y de que esta es la oportunidad histórica de hacerlo. Creo que la pandemia de alguna manera también nos ha permitido entender la necesidad y al mismo tiempo la posibilidad de cambios profundos para poder recuperar el Estado hoy secuestrado por mafias, por lobbies, por corruptos y ponerlo al servicio de la gente. Que sí es posible reconstruir o construir un Estado que pueda garantizar salud, educación, pensiones dignas, que pueda promover, apoyar los sectores estratégicos de la economía y en particular los que dan trabajo. Sí hay esperanza y confianza en la gente de que esto
se puede hacer. Sabemos que el camino va a ser difícil por la pandemia que va a estar vigente todavía por unos meses más, por la situación económica grave que estamos atravesando, pero también existe la convicción de que si es que todos sumamos esfuerzos y hacemos las cosas de manera ordenada, planificada, responsable y con voluntad de cambio, sí podemos lograr recuperar el Estado para ponerlo al servicio de la gente, sí podemos poner la vida por delante del lucro, que es un poco el corazón del cambio que necesitamos hacer. Es ciertamente la pandemia un grave problema, pero también, además de la crisis económica, además de la crisis del empleo y otras crisis de esta gran megacrisis, ahora se nos añade una más, la crisis política. De hecho, este quinquenio será difícil de olvidar. Desde el 2016 hasta hoy tenemos vacancias, pedidos de vacancias, censuras a ministros, interpelaciones, más crisis políticas, más encono entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y, como le dije hace un momento, encima ahora una pandemia. Cuando usted respaldó, porque así lo tuvo que hacer y así lo ha explicado, a la opción de Kuczynski en el 2016, ¿se imaginó todo lo que tuvimos y tenemos que vivir? Cuando dimos aquel pronunciamiento, Jaime, nosotros no teníamos ninguna expectativa de que el gobierno de Kuczynski pudiera ser uno acorde a las necesidades del país. Sabíamos de alguna manera lo que se iba a venir. Por supuesto, no imaginábamos la gravedad y profundidad de la crisis que íbamos a atravesar, pero sí anunciábamos ya la necesidad de cambios profundos en materia política, en materia económica, en materia social, y por eso es que desde el 2016, Jaime, tú recordarás, planteábamos la necesidad de estos cambios, incluso en el marco de un proceso constituyente, justamente para dar cuenta de que no bastaba con algunos parches, maquillajes, algunos programas nuevos, sino que necesitábamos un cambio de fondo. Y creo que hoy esa idea se reafirma con mayor claridad. Hoy más que nunca las familias del Perú toman conciencia de que necesitamos esos cambios de fondo, de que necesitamos nuevas reglas de juego para la política, para la economía, para poner el Estado al servicio de la gente. Creo que hoy, Jaime, eso se está convirtiendo cada vez más en un sentido común. Es doloroso, sí, que hayamos tenido que atravesar esta crisis política con todos nuestros expresidentes procesados, presos, que hayamos atravesado, que hayamos tenido que atravesar esta pandemia con este saldo tan doloroso de tantas vidas perdidas, para tomar conciencia de ello, pero precisamente por eso, Jaime, es que no podemos pretender que todo siga igual, como pretenden algunos hoy en el país, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos perdido a 60.000 peruanas y peruanos en este contexto de pandemia, como si miles de niños nos hubieran quedado sin estudiar, Jaime. Aquí en el Cusco, solamente en el Cusco, más de 30.000 niñas y niños han tenido que dejar de estudiar porque no acceden a Internet. Los campesinos con quienes he podido conversar en estos últimos días que se dedican a la agricultura están descapitalizados, no tienen con qué invertir para la próxima campaña de siembra y de cosecha y no han recibido ni un solo sol del Estado, que hace apenas unas semanas atrás planteó su famoso FAEAGRO, del cual los campesinos del Cusco ni siquiera han escuchado, Jaime. Entonces, es momento de que esto cambie y nosotros estamos dispuestos a hacerlo de la mano de la gente, de la mano del pueblo, de manera ordenada, planificada y valiente. Ahora, lo que hoy estamos viviendo, le decía hace un momento, es una crisis política feroz y además una crisis de legitimidad, porque ciertamente coincidirá usted conmigo que las imputaciones, los señalamientos que hablan de dineros ilícitos que habría recibido el señor Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua no es poca cosa. Usted, sin embargo, señala que hay que esperar los 5 meses que quedan para la elección y no optar por una vacancia presidencial que se está promoviendo desde el Congreso de la República. Ahora, este respaldo está condicionado, es decir, es un tácito respaldo a Vizcarra, ¿no? ¿Está condicionado a que eventualmente aparezca alguna prueba demoledora que lo comprometa seriamente? ¿Qué es lo que se está diciendo en estos días? Jaime, efectivamente creo que las denuncias actuales contra el presidente de la República son muy graves y ameritan investigación rigurosa y profunda. Y para eso no hay que esperar 5 meses, hay que empezar aquí y ahora
e impulsar esas investigaciones como está haciendo ya, dicho sea de paso, el Ministerio Público. De la misma manera que se tiene que investigar y sancionar a aquellos congresistas que hoy se amparan en su inmunidad para evadir la justicia y que curiosamente son los mismos que impulsan la vacancia. Entonces quiero dejar en claro que de nuestra parte no hay ningún respaldo, ni tácito ni explícito, al señor Vizcarra, que tiene que asumir sus responsabilidades ante la justicia. Pero lo cierto, Jaime, es que estamos No, perdón, a respaldo 5 meses... respaldo me refiero a que se mantenga en el poder porque hay evidentemente un grupo en el Congreso que lo quiere vacar este lunes y lo que se señala es que existiría, ¿no? No hay nada fundamentado hasta ahora, pero existiría una prueba demoledora, digamos, a eso me refería. ¿Qué pasa si es que las cosas empeoran, ¿no? Ese es el problema. Habrá que evaluar, Jaime, en su momento en función de la información a la que podamos acceder, pero Jaime, lo que hay que ver es que estamos a 5 meses de las elecciones, nada más. Y hay quienes efectivamente quieren sabotear ese proceso electoral y estamos aún en plena pandemia. Entonces, una vacancia en este contexto, salvo, claro, si hubiera alguna revelación realmente dramática, una vacancia en este contexto creo que solamente le podría hacer daño al país. Lo mejor es que se concluya el mandato del señor Vizcarra, que se le investigue desde ahora y que, de ser el caso, cuando termine su mandato se le condene y se le encarcele, pero que podamos continuar con el proceso electoral y que la gestión de la pandemia, que dicho sea de paso, ciertamente ha sido deficiente, sin embargo, pueda continuar, ¿no? en este marco de los 5 meses que aún nos quedan para el proceso electoral. Y será entonces, Jaime, el 11 de abril del 2021, cuando los peruanos vacaremos a toda esa clase política que está de espaldas a la gente. Porque esa es la realidad, Jaime. Mira, la gente de Tinta, de Cusco, con la que he podido conversar, no les interesa el tema de la vacancia. Por lo que están preocupados es por poder llegar a fin de mes, por poder vender sus productos que están almacenados, que no pueden ofrecer en el mercado. Están preguntándose desde ahora cómo van a hacer para garantizar la matrícula de sus hijos el próximo año, cómo van a pagar sus deudas con el banco. Eso es lo que le preocupa a la gente y que esta clase política, hoy más preocupada por acusarse mutuamente, por blindarse o por sabotear las elecciones, está desatendiendo de manera dramática. Entonces, deberían dejar de pelearse un poquito y escuchar y atender los problemas reales y concretos de la gente aquí y ahora. Por lo menos lo que se pueda, más allá de que luego, con un siguiente gobierno, podamos tener una mejor gestión. Usted, como precandidata presidencial, y lo más probable es que sea candidata finalmente, pues debe mostrar un panorama general de las cosas, porque usted aspira al cargo más alto de la nación. Así las cosas, para usted, ¿quiénes están promoviendo o gestando esta vacancia? ¿O es una vacancia realmente moral, realmente ceñida a las investigaciones? Porque lo que se señala, lo que se ha podido incluso evidenciar a través de algunos audios, es que Antauro Humala desde la prisión estaría agitando a su bancada y evidentemente otros se encienden o se conectan en la misma sensación con el discurso de los colaboradores eficaces y todo lo demás. Para usted, ¿quién está detrás de esta vacancia? Jaime, quienes quieren blindarse para rehuir las investigaciones de la justicia y, por lo tanto, quisieran quedarse en sus respectivos cargos y ampararse en su inmunidad por un tiempo más, quienes quisieran sabotear las investigaciones en curso, quienes quieren sabotear el proceso electoral, quienes probablemente también, Jaime, quienes creen que con esto, con una vacancia, el presidente de la República ganarían algunos réditos en la ciudadanía. Y yo creo que ellos en particular se equivocan, porque como dije hace un momento, la ciudadanía, si bien está indignada y preocupada por los casos de corrupción, hoy tiene otras prioridades y son esas prioridades las que estos políticos deberían atender y las que nosotros en un futuro eventual gobierno nuestro sí nos proponemos escuchar en prioridad, Jaime. El tema general y el tema que sensibiliza a la población ciertamente es el de la pandemia. Un gobierno suyo, ¿cómo manejará la pandemia? Estimados del Grupo Prospectiva hablan de 100.000 muertes a fin de año, sincerando, claro, las cifras del SINADEF. ¿Usted y su equipo podrían hacerlo mejor? Y si es así, ¿cómo? Jaime, tenemos que estar preparados como si fuéramos a tener
una segunda ola. Ojalá que esto no ocurra, pero tenemos que prepararnos como si la fuéramos a tener, en el sentido de que los ciudadanos nos tenemos que seguir cuidando y desde el Estado tiene que fortalecerse el sistema de salud para poder atender a la población en el momento en que lo necesite. Y por supuesto, en adelante, fortalecer el sistema de salud, cosa que no se ha querido hacer en los últimos años. Somos uno de los países en América Latina en el cual, a pesar de nuestro importante crecimiento económico, se le ha destinado uno de los presupuestos más pequeños, casi ínfimo, al sector salud como al sector educación. Somos uno de los países en los cuales el Estado se ha lavado las manos y le ha querido encargar la salud al sector privado sin regular y fiscalizar adecuadamente, permitiendo abuso, por ejemplo, de las cadenas de farmacias o de las clínicas privadas. Somos uno de los estados que ha invertido menos en ciencia, en una industria sanitaria que se ha visto indispensable en este contexto para que nosotros podamos producir nuestras propias vacunas, nuestros propios ventiladores mecánicos, y todo aquello que pueda requerir el tratamiento de la pandemia. En este programa hemos sido por demás insistentes en la ciencia. La ciencia no se ha utilizado, y digo como herramienta, como soporte, como grupo de profesionales y de expertos, notables en muchos casos, para el combate a la pandemia. Y aquí se viralizó un hashtag, sin ciencia no hay futuro. ¿Usted tomaría la mano de la ciencia en un eventual gobierno? Es decir, ¿convocaría a los científicos de primer nivel para un equipo de salud sólido? Porque, mire, ningún político ha hablado de los científicos, y menos en una pandemia. ¿Usted lo haría? Por supuesto, Jaime, la ciencia es indispensable para poder entender y tratar con eficacia este tipo de fenómenos y muchos otros, y en varios otros sectores y aspectos de la gestión y de la vida. Y es por eso que nosotros propusimos en 2016 y nos ratificamos en la necesidad de constituir un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, de reivindicar una soberanía científica y tecnológica que hoy no tenemos, porque dependemos de investigaciones y de producción tecnológica que viene de fuera, cuando nosotros perfectamente tenemos científicos y profesionales que podrían permitirnos desarrollar estas herramientas y este conocimiento. Creo que eso es fundamental para sacar adelante al país. Como también es fundamental, Jaime, un Estado fuerte, eficiente, que pueda acompañar, impulsar sectores estratégicos de la economía, particularmente aquellos que dan trabajo, que es lo que hoy necesita la gente. Y me refiero, por ejemplo, a las MIPES, que han sido abandonadas por este gobierno, particularmente en contexto de pandemia, a pesar de que constituyen el 99% de las empresas del país, que necesitan acceso a crédito en función de su realidad, que necesitan capacitación, asistencia técnica, ayuda para insertarse en el mercado. Me refiero también, Jaime, por ejemplo, al sector agropecuario, que ocupa a más del 25% de la PEA, o en regiones como aquí el Cusco o Puno, a más del 40% de la gente que trabaja y que no ha recibido prácticamente ni un sol de apoyo del Estado, ni antes ni en contexto de pandemia. Necesitamos una segunda reforma agraria en el país, Jaime, en el sentido de reformar el Estado para que pueda impulsar políticas de apoyo a este sector estratégico, con políticas, con programas de riego, de compras públicas, de asistencia técnica, de crédito barato, con una banca de fomento, por ejemplo, que hoy no tenemos para apoyar este sector estratégico para el desarrollo del país y para la alimentación y, por lo tanto, la salud de las familias del Perú. Usted ha utilizado un término que probablemente a varios esta noche les pueda causar temor, escozor y algunas reacciones de rechazo. Otros no. ¿No? Es un tema que genera divisiones. Usted ha dicho reforma agraria. Y cuando uno escucha reforma agraria, se retrotrae a Velasco. ¿Usted la haría de qué manera? ¿A lo Velasco o a lo Belaúnde I?
En el marco de las reglas de juego democráticas, Jaime, dentro de las cuales nosotros estamos participando, impulsando, sí, cambios de fondo, porque hoy nuestro Ministerio de Agricultura está pintado, Jaime, y atado de manos porque la Constitución dice que no puede intervenir, ¿no es cierto?, que el mercado y la inversión privada va a resolver el problema del sector agropecuario. Resultado, los campesinos y agricultores del sur, por ejemplo, han perdido muchos de ellos sus cosechas, están descapitalizados, no reciben ahorita ningún apoyo del Estado y estamos corriendo el riesgo de que miles de familias se queden sin alimento, ¿no? Por no haber atendido este problema a tiempo. Necesitamos entonces una serie de reformas como las que acabo de plantear, Jaime, que no deberían asustar a nadie, como por ejemplo tener un gabinete para el desarrollo agrario y rural, ¿no es cierto?, presidido por el presidente o la presidenta de la República, que conduzca esta segunda reforma agraria, con un programa nacional de riego para garantizar agua para este sector estratégico, con un programa nacional de compras públicas, con acceso a crédito, con una banca de fomento. Eso, Jaime, eso que muchos otros países tienen, ¿no es cierto?, apoyando y subsidiando este sector que entienden que es estratégico, pero que en el Perú está abandonado, igual que en el caso de las MIPES, Jaime, y que son los sectores que más empleo dan. Entonces, si queremos hablar de reactivación de la economía, tenemos que apuntalar esos sectores. Eso sí, permíteme, Jaime, para redondear esta idea, promoviendo actividades de manera amigable con la naturaleza, porque para nosotros ese es otro tema fundamental que lamentablemente no está presente en el debate, a pesar de que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, donde ya estamos viendo cómo nuestros nevados se están derritiendo, nuestras fuentes de agua se están secando, o cómo se contamina el aire y se afecta, por lo tanto, nuestra salud. El tema ambiental también tiene que ser central en Vamos un al agro, gobierno. Que digamos, sería importante desarrollarlo y para que quede claro ante el público. Creo que la idea de que una candidata como usted exponga programas eventualmente de gobierno, lo diga con claridad para tener un horizonte. La primera reforma agraria fue la de Velasco, ¿no? Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. La reforma, en cuanto al modelo o al esquema de las cooperativas, finalmente fracasó. El dinero se acabó. Pero en lo social, ciertamente, hubo transformaciones impresionantes, ¿no?, que algunos podrán renegar y desdichar, pero ciertamente el campesino dejó de ser una persona subyugada, un ciudadano de tercera categoría. En eso creo que estamos de acuerdo. Mi pregunta es, ¿de dónde generar la riqueza para que una segunda reforma agraria, que entiendo podría ser, digamos, inspirada en la primera reforma agraria de Velasco, cómo se plantearía? Porque el problema de la primera reforma agraria, como usted bien sabe, fue que el campesino no tuvo el adoctrinamiento, la capacitación, el hambre empresarial en el buen sentido de la palabra, para dirigir cooperativas que finalmente quebraron, que finalmente fracasaron, muchas de ellas. Entonces el proyecto se vino abajo. Y lo de los bonos y toda la historia que ya sabemos. ¿Cómo hará usted para que no pase lo mismo que pasó con Velasco? Jaime, hoy en el Perú hay importantes y exitosas experiencias asociativas o de cooperativas del sector agrario, pecuario, que a pesar del abandono del Estado han logrado salir adelante, exportando incluso su producción, cosa que se podría potenciar muchísimo más efectivamente con un adecuado acompañamiento del Estado en asistencia técnica, en capacitación, en asesoramiento para poder insertar sus productos en el mercado nacional y en el mercado internacional. Y este es un sector estratégico cuyo desarrollo e impulso permitiría reactivar la economía de manera sostenible, pero además y sobre todo generando empleo, insisto. Por supuesto, también tenemos que, para reactivar la economía, impulsar otros sectores, ¿verdad? Y tenemos que también pasar por una reforma tributaria para que el Estado pueda recaudar más y mejor. Para empezar combatiendo la evasión y la elusión tributaria, ¿no? Revisando exoneraciones que están aún hoy vigentes, porque según cifras de la SUNAT, Jaime, cada año el Estado peruano le ha regalado
cerca de 15.000 millones de soles a grandes empresas que no necesitan exoneraciones tributarias por este concepto, que a nuestro juicio deberían ser revisadas, así como evitar que grandes empresas, ¿no es cierto?, que lucran de manera desvergonzada, estén instaladas en paraísos fiscales y por lo tanto no paguen impuestos en el Perú. Y planteamos también de manera excepcional, para reactivar la economía, para darle un impulso a la economía, un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios del país que deberían en este contexto de crisis contribuir al desarrollo de su país, Jaime, y que hasta el momento no los hemos escuchado como sí en otros países, ¿no? Gente que tiene recursos que ha dicho, perfecto, yo estoy dispuesto a pagar más impuestos de manera excepcional para poder salir de la crisis. Una consulta. Pero hay un tema más, Jaime, sí. El tema del bono para apoyar a las familias que más lo necesitan, que si bien es cierto requiere de una inversión del Estado, también va a ayudar a reactivar la economía, a mover la demanda, ¿no? ¿Mantendrá la política de los bonos? ¿Mantendrá usted la política de los bonos? Es fundamental, Jaime, porque lo que ha dado el Estado peruano en este contexto es absolutamente insuficiente, vergonzoso. Un único bono de 780 soles hace cerca de 7 meses, ¿no es cierto? Y 7 meses después recién un segundo bono. Realmente es... ¿Qué esperaba el gobierno que ocurriera con eso? En Argentina, por ejemplo, ya se han dado 3 bonos. En Chile, 6 bonos. En Colombia, 7. Porque han entendido que si querían que las familias, ¿no es cierto?, puedan resistir la crisis, eventualmente quedarse en sus casas para controlar la pandemia, tenían que darles apoyo económico. Y han entendido también que dar bonos a las familias que más lo necesitan contribuye a reactivar la economía. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, Jaime, Así es, que se necesita invertir en esta materia para reactivar la demanda. Permítame, Verónica, la pregunta es ¿de dónde sacamos financiamiento? Es decir, si usted llega a la presidencia, va a encontrar un país endeudado. Entonces, en algún momento se habló, por ejemplo, ¿no?, de un impuesto al patrimonio, de un impuesto a la riqueza. ¿Usted implementaría un tributo así? Sí, Jaime, en el marco de una reforma tributaria integral, ¿no es cierto?, para ampliar la base tributaria del Estado, combatiendo la elusión y la evasión tributaria, porque hay grandes empresas, Jaime, multimillonarias, y podemos decir nombres, ¿no? La Telefónica, Pluspetrol, grandes bancos que no quieren pagar sus impuestos y recurren con leguleyadas al Poder Judicial para que caduquen, ¿no es cierto?, estos cobros que tenía que hacer el Estado. ¿Usted lo instituiría? El impuesto al patrimonio. Perdóname. El impuesto a la riqueza, le preguntaba. Así es, dentro de esta reforma tributaria nos parece que es necesario impulsar de manera excepcional para impulsar, ¿no?, el desarrollo del país, un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios. Ojo, no se trata de quitarle sus ahorritos a la clase media o a la gente que a duras penas está saliendo adelante, sino a los que tienen fortunas por encima de los 1.000 millones de dólares, que los hay, Jaime, aquí en el Perú, ¿no? Personas que han acumulado riqueza, ojo, no a costa de su trabajo, sino a costa de explotar nuestros recursos, por ejemplo, minerales, o a costa de explotar a sus trabajadores, ¿no es cierto?, sin pagarles adecuadas remuneraciones. Nos parece justo, necesario, que por lo menos por una vez, para poder salir adelante en este contexto de crisis, ellos también pongan el hombro. Una vez, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos una vez para poder impulsar del patrimonio, la reactivación económica, y en adelante ¿cuánto? podemos evaluarlo. 2%, creo que la cifra era de 2% en Argentina, ¿no? ¿3%? Así es. Las experiencias en el mundo en realidad están en torno al 1%, ¿no? Entonces es más o menos el marco dentro del cual nos podríamos mover. Esto es innegable, pero alguien de izquierda en el gobierno puede ser una pesadilla para quienes están en las antípodas de su ideología. Alguien de izquierda en el gobierno, para cierta derecha digo, se asocia inmediatamente con fuga de capitales, inflación, populismo, estatismo y demás ismos que en el pasado liquidaron ciertamente a la clase media. Puede ser una caricatura o puede caricaturizarse, pero ciertamente las cifras dicen eso. A fines de los 90, la clase media desapareció, se pulverizó. No digo que eso vaya a pasar con usted, sino que esa es la asociación que algunos hacen de alguien de izquierdas en el gobierno. ¿Usted expropiaría empresas privadas, por ejemplo?
En ningún momento, Jaime, hemos planteado eso, en ningún momento. De lo que se trata es de sí devolverle la capacidad al Estado de poder promover el desarrollo, ¿no?, económico en alianza con el sector privado, que no estamos excluyendo, cuya participación no estamos excluyendo para reactivar la economía y para impulsar el desarrollo del país, pero sí creemos que tiene que hacerse en el marco de una adecuada planificación, priorizando los sectores estratégicos y de manera ordenada y transparente, ¿no es cierto? Y no de manera corrupta y deficiente como ha ocurrido en los últimos años. Planteamos un Estado que pueda garantizar aquellos derechos fundamentales que hoy no están garantizados porque se han convertido en mero negocio y mercancía, como la salud, la educación, las pensiones dignas. No creo que eso, Jaime, le asuste a nadie. Quizás se asusten algunos abusivos, ¿no es cierto?, que sí han hecho lo que les ha dado la gana en estos últimos años, que han lucrado a costa de explotar a la gente, a costa de la salud de la gente, aquellos que eluden y evaden impuestos en paraísos fiscales. Ellos sí tendrán razón de temernos y nosotros no tendremos ningún reparo en decir que sí, vamos a fiscalizarlos y regularlos y evitar que sigan cometiendo abusos contra la ciudadanía. Por supuesto que sí, hay cosas en las que sí, Jaime, hay que poner mano dura. Hay sectores monopólicos que probablemente teman que una alternativa como la nuestra llegue para promover más bien la competencia. Porque sí, Jaime, a mí me parece inaceptable, por ejemplo, que en el Perú tengamos solamente 4 grandes bancos que concentran cerca del 80% de ese mercado y que por lo tanto hacen lo que les da la regalada gana. ¿Cómo diversificar? Cobran las comisiones que les da, ¿no?, la regalada gana. Entonces, nosotros no los vamos a expropiar, por supuesto que no. No, Jaime, que quede clarísimo, no. Lo que vamos a hacer es promover la competencia para que, ¿no es cierto?, el servicio a la ciudadanía sea mejor, ¿no?, con condiciones más bajas, con tasas de interés más bajas y así ayudar a las familias del Perú. ¿Convocando a más empresas de otros países o creando bancos estatales, bancos públicos? Ambas cosas, Jaime. Yo creo que es importante convocar, ¿no?, al sector privado para promover la competencia con reglas de juego claras, al mismo tiempo que para sectores estratégicos sí necesitamos una participación más activa del Estado. Hace un momento te hablaba, por ejemplo, de la necesidad de una banca de fomento y de desarrollo agrario y rural, porque son sectores donde el sector privado no tiene interés en participar, ¿no es cierto? La prueba de ello es este famoso FAEagro, ¿no?, que ha promovido el gobierno y que ha fracasado estrepitosamente. Entonces necesitamos que en algunos aspectos sea el Estado el que directamente apoye, impulse a ciertos sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Ahora, sería redundante preguntarle sobre el capítulo económico, porque lo ha dicho ahora y lo ha dicho creo que siempre, un gobierno suyo lo cambiaría. La pregunta es, ¿cuál sería ese cambio? En concreto, en una frase corta, ¿regresar a la Constitución del 79 o introducir reformas ciertamente progresistas, pero más modernas? No, Jaime, nosotros no queremos ir al pasado, queremos afirmarnos en el presente y desde ahí construir un futuro mejor para todos. Entonces, lo que necesitamos es lo que acabo de señalar hace un momento, ¿no? Una economía al servicio de la gente y no solamente al servicio de los grandes grupos de poder económico, bancos, AFPs, grandes agroexportadoras, sino al servicio de las familias del Perú, con un Estado que pueda impulsar el desarrollo económico, que pueda planificarlo y decidir con la ciudadanía cuáles son esos sectores prioritarios en los que hay que invertir. Esos son los cambios, Jaime, que estamos planteando. Nada del otro mundo, nada que no sea hoy ya sentido común de la ciudadanía, que perfectamente en este contexto dramático se ha dado cuenta que necesitamos de un Estado más fuerte. Eso sí, más moderno, eficiente y transparente, con participación permanente de la ciudadanía para que no se cometan tampoco errores ni abusos. Y eso también es algo fundamental para nosotros, ¿no? La participación activa de la ciudadanía y la transparencia total en las decisiones del Estado. Esta es una pregunta que ronda desde hace muchos años. Tía María, ¿para usted va o no va? Este proyecto en particular, Jaime, nosotros siempre hemos sido muy claros, no va. No va, está clarísimo, Jaime. Su estudio de impacto ambiental se le encontró más de 100 observaciones. Fue prácticamente un estudio de impacto ambiental Bamba. Estamos hablando de una empresa que tiene serios antecedentes de contaminación, de corrupción, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un proyecto minero que se pretende imponer en un valle agrícola productivo, que da trabajo en una de las provincias
que menor hambre, que menor anemia tiene, precisamente por lo exitosa que ha sido la producción agraria y que más bien debería ser impulsada. Entonces, si queremos impulsar, para este caso, para este ejemplo particular, ¿no es cierto?, el desarrollo del Valle de Tambo y de Islay, lo que hay que hacer es invertir más en agricultura, invertir más en riego, que además es una actividad sostenible que dará trabajo durante muchos años más que lo que podría ser un proyecto minero, además con los riesgos de contaminación que conocemos. Ajá. Quiero dejar en claro, Jaime, que eso no significa que nos opongamos a todo proyecto minero, de ninguna manera. Eso es algo Hay importante partes del territorio nacional donde se puede hacer minería con adecuada fiscalización para que no haya contaminación, no haya abusos, no se cometan abusos, ¿no es cierto?, hacia la población local. Entonces, simplemente se trata de ordenar dónde sí, dónde no y bajo qué reglas de juego. Y eso sí, Jaime, que paguen pues sus impuestos, porque no puede ser que el 2017, Jaime, y tú podrás revisar las cifras de la SUNAT, haya sido más lo que el Estado peruano le devolvió a las empresas mineras que lo que estas tributaron, como el proyecto minero Las Bambas, que está en operación hace tiempo ya, pero que no paga impuesto a la renta, y no lo va a hacer sino hasta el próximo año, ojalá, si no encuentra alguna leguleyada para no pagar impuesto a la renta, pero y por lo otra tanto asociación, no darle canon a permítame, la región Apurímac. Otra asociación es que usted y la izquierda, digamos en general, o buena parte de la izquierda, no quiere la minería. Considera que la minería es un mal endémico, estructural en el país. Y usted es prácticamente el cuco de las mineras. ¿Qué hará un gobierno suyo con las mineras nacionales y extranjeras? El capital extranjero, ciertamente, también en el Perú. Jaime, ninguna empresa minera que esté haciendo bien su trabajo, honestamente, que esté pagando sus impuestos y cuidando el medio ambiente, debería temer una propuesta como la nuestra. Todo lo contrario, debería considerarnos aliada, ¿no es cierto?, de sus inversiones. Porque nosotros sí queremos inversiones de ese tipo, insisto, siempre y cuando respeten las reglas de juego. Paguen sus impuestos, cuiden el medio ambiente, no abusen de las poblaciones locales, ¿no es cierto? Eso, nada más, Jaime, eso no veo por qué tendría que asustar a algún inversionista, a no ser que, claro, tenga otras intenciones y esté cometiendo fechorías que no quiere que se le descubra. Eso es otra cosa, ¿no? Algunas preguntas de política que siempre son necesarias. Y estaba releyendo un artículo del periodista César Hildebrand, que con la derecha a lo mucho cogerá el lapicero, que escribió hace un tiempo sobre la izquierda peruana. Quisiera leerle un fragmento. La muerte de Hugo Chávez dejó al desnudo la farra dineraria que había convertido a Venezuela en un suicida experimento social. El socialismo del siglo XXI, basado en el precio del barril del crudo, llegó agonizante a la sala de urgencias de la sucesión. Y allí estaba Maduro, el cirujano menos dotado de cuantos pudo nombrar el comandante para operar el trágico paciente. Fue un desastre, una hemorragia mortal, una masacre machetera, dice Hildebrand. El socialismo del siglo XXI había muerto y seguía gobernando. Era un zombi en América y 5 millones de sus víctimas tuvieron que huir del país a buscarse la vida. Pregunta Hildebrand. ¿Hubo una reflexión de la izquierda peruana sobre ese acontecimiento? El mismo Hildebrand se responde a sí mismo, no. ¿Podría usted hacer esta noche una reflexión sobre estas palabras y sobre Venezuela? Jaime, la hemos hecho en reiteradas oportunidades en privado y en público, Jaime. De nuestra parte, por ejemplo, junto con reconocer la reafirmación de la soberanía, ¿no?, de parte de los últimos gobiernos venezolanos o la importante inversión en salud o educación, al mismo tiempo hemos sido muy críticos de su política económica, precisamente porque dependieron excesivamente del sector extractivo, en este caso petrolero, ¿no es cierto? Y eso es precisamente lo que nosotros no queremos para el Perú. Estamos lejos de aquellos que creen que salvo la minería, todo es ilusión, ¿no es cierto? Como creyeron en su momento en Venezuela que salvo el petróleo todo era ilusión y por lo tanto dejaron de promover otros sectores de la economía. Nosotros siempre hemos planteado la necesidad de diversificar la economía. Sí, por supuesto, invertir en el sector extractivo, hidrocarburos, minería, pero también y sobre todo en otros sectores más sostenibles como la agricultura, la artesanía, el turismo y tantos otros. Entonces, en esos aspectos siempre hemos sido muy claros en nuestra posición, Jaime, junto con deslindar también de los niveles de autoritarismo que luego fueron
escalando, digamos, volviéndose cada vez escalando y volviéndose cada vez más dramáticos, llevando a Venezuela a una situación insostenible que de ninguna manera nosotros queremos replicar para el Perú, de ninguna manera, Jaime. Y esto que te digo ahora es lo que hemos señalado siempre con absoluta claridad. Pero siempre es bueno remarcarlo, porque allí sigue Maduro y ya lo que hoy se ve realmente es decepcionante, es poco, es abusivo, es miserable, es cobarde, es asesino, es hambreador. Es decir, hay una situación, así como hay empresarios que silban para el techo cuando se les habla de impuestos, hay cierta izquierda, no digo necesariamente usted, pero hay cierta izquierda que cuando le hablan de Maduro también silban para el techo, como los empresarios que silban para el techo cuando se les habla, paga tus impuestos. Es lo mismo, es como que un cuco, ¿verdad? Usted no va a torear esta respuesta, ¿verdad? No estoy silbando para el techo, Jaime. Estoy atendiendo y respondiendo a tus preguntas. Otra de Hildebrand, la última. La izquierda peruana ha renunciado a la cultura y vive del eslogan, de las ocurrencias que las redes sociales reducidoras de cabezas habrán de festejar. La izquierda peruana no podría producir una revista como Amauta. Lo que haría, si pudiera, sería comprar una cadena de radios y llenarla de propagandistas. La izquierda ya no necesita de 7 ensayos para interpretar la realidad peruana. Le basta un meme. ¿Qué tiene usted que decir sobre esto? Que creo que es tiempo de dejar de mirar hacia atrás. Es cierto, hay que recoger las lecciones del pasado, por supuesto, aprender de ellas, pero estamos en el siglo XXI, Jaime, y lo que nosotros estamos planteando es para el presente y para el futuro. Insisto, recogiendo las lecciones del pasado, de una tradición de la cual sí nos reconocemos herederos, de una tradición de izquierda, pero afirmándonos en el presente, ¿no? Con, digamos, con todo lo que ello implica, ¿no? En términos de nuevas agendas, de nuevas luchas, de nuevos discursos, de nuevas reflexiones propias de nuestra generación, ¿no? Y espero que sobre ello también podamos seguir profundizando y debatiendo, Jaime. Nuevas agendas como, por ejemplo, ¿no? Digamos que no estaban en la reflexión de las izquierdas hace años atrás, como el tema ambiental sobre el cual acabamos de hablar, que hoy, sin embargo, se vuelve gravitante por los efectos del cambio climático. Por eso nosotros nos reivindicamos como una izquierda ecologista, o temas que hace algunos años atrás se veían como secundarios y que hoy son centrales, como los derechos de las mujeres o de la comunidad LGTBI. Nosotros sí creemos en una igualdad plena para todas y todos, sin ninguna discriminación, Jaime. Entonces, que nos juzguen por nuestras ideas aquí y ahora, Jaime, no por lo que hicieron otras generaciones pasadas. Pero algo pasó recientemente, hablo del año pasado, y yo le quería preguntar esta noche con absoluta transparencia y claridad y con respeto, si usted se arrepiente de haber ido con Vladimir Cerrón el año pasado y con ello perder una bancada con políticos como Glave, Wilca y otros que daban pelea, que batallaban, que no se amilanaban y que finalmente tuvieron que públicamente renunciar a estar con usted en el Nuevo Perú. ¿Se arrepiente de Cerrón? ¿Fue un error, Cerrón? Jaime, yo por supuesto que lamento el distanciamiento de algunas de estas personas que creo que son valiosísimas y que ojalá sigan dando que hablar en la política nacional, pero para nosotros en ese momento no se trataba de simplemente buscar ocupar un cargo, de tener alguna participación anecdótica, sino que en ese momento nuestro objetivo era congregar a la mayor cantidad de fuerzas políticas posible que buscaran un cambio precisamente para impulsar el mismo. Y en ese marco había una fuerza política como es Perú Libre, que tenía un importante arraigo en el centro del país, con la cual coincidíamos en buena parte del programa. Eso sí, Jaime, quizás esto fue lo que no dejamos del todo claro en aquel momento. Nosotros sí exigimos que cualquier personaje que estuviera involucrado en una denuncia, un caso de corrupción, tenía que apartarse. Y así fue, Jaime, en enero. Y así será siempre, ¿no? Diferenciando lo que es la agrupación política de las personas que tienen que asumir sus responsabilidades particulares. De Cerrón eran públicas y notorias, ¿no? Fue un error. Jaime, lo que pasa es que tenemos que aprender a hacer política haciendo pedagogía, enseñando, convenciendo. Porque, digamos, lo más fácil sería, Jaime, juntarnos solamente entre quienes pensamos exactamente igual. Es lo más cómodo y de lo más fácil. Pero hay principios. Pero si queremos realmente cambiar el país, por supuesto, en función de esos principios, uno no nos tranza, toca... ¿no? La xenofobia. Pero, Jaime, nosotros...
Pero Jaime, lo que yo quiero dejar muy en claro es que cada vez que hemos llegado a acuerdos con otras fuerzas políticas, como lo estamos haciendo ahora en el marco de Juntos por el Perú, que es esta plataforma que nos está agrupando a distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales, colectivos juveniles, que tenemos matices, tenemos nuestras diferencias, pero eso sí, nos estamos juntando en torno a un programa de cambio que reconoce y reivindica los derechos de las mujeres, que reconoce y reivindica los derechos de los migrantes, que no va a permitir jamás misoginia ni xenofobia, Jaime, eso que quede absolutamente claro. Siempre lo hemos planteado así, lo estamos haciendo ahora y así será siempre que participemos en política, Jaime. Tenemos que ir terminando, pero yo solamente quiero cerrar con unas preguntas ping-pong, muy rápidas. Yo le menciono un nombre y usted me dice la palabra que se le viene a la mente. Keiko Fujimori. El pasado. La CONFIEP. Lobistas. Ollanta Humala. Traición. Nadine Heredia. Traición. Juan Velasco. Reivindicó la dignidad. Oh, una sola palabra, ¿verdad? Óscar Ugarteche. Dignidad. ¿Perdón? Óscar Ugarteche. Un ejemplo a seguir. Un hombre valiente. Mis saludos para él. Muchas gracias, Verónica. Igualdad. Le agradecemos por esta entrevista. Igualdad para todas y para todos. A ti, Jaime, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Verónica Mendoza, precandidata a la presidencia por Juntos por el Perú. Se trata de eso, de conocer temas, programas, agenda de gobierno. De eso se trata y vamos a seguir haciéndolo a lo largo del programa. Vamos a la pausa y nos metemos de lleno en la difteria. Ojo, en menos de una semana, 2 personas han perdido la vida a causa de esta bacteria. Esta es una bacteria. El coronavirus es eso, un virus. El médico infectólogo Juan Villena nos atiende tras la pausa, porque nada está dicho.